estamos dando un gustazo un poco atípico para el formato de Fan Cultura, porque no solamente tenemos a nuestro entrevistado del día de hoy, sino que tenemos un montón de gente que también se conectó para verlo, para escuchar esta entrevista y para presenciar este momento muy especial con Augusto Ávila. Para aquellos y aquellas que no lo conocen, Augusto es un viejo amigo de la FAM, podemos decirle así, porque él fue parte de la comisión directiva de la Federación Argentina de la Magistratura, presidente del Colegio de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán, pero además hoy está acá porque él en realidad es escritor. No importa nada, no importa que haya sido camarista, no importa el año en que se jubiló y que dijo basta de todo esto, él es esencialmente un escritor. ¿O no, Augusto? Buenas tardes. Hola, totalmente, Vero. A ver, yo en realidad empecé tardíamente a escribir. Fue cuando me recibí en abogado, en el más o menos por ahí de a los 26 años de edad. ¿Sí? Porque yo tardé 8 años. Lo que pasa es que yo iba a un colegio universitario que tenía 6 años. Rendí un año libre porque las cosas económicamente no estaban bien en casa y yo tenía que ayudar en la casa y además trabajar o laburar, como vos prefieras, para poder estudiar. Esa fue mi vida. Y la hice mi carrera trabajando, entonces no tardé un tiempo normal, que sería el de 6 años, sino 10 años. Pero bueno, ahí gana la perseverancia, Augusto, ¿no? Totalmente, y te diría que se potenció cuando llegaron mis hijos, y por entonces había, esto sí es interesante, todos los mensajes. Yo nunca les prohibí a mis hijos que vean nada, que vean todo lo que quieran en la televisión, este famoso chupete electrónico, pero sí me gustaba hablar del tema. Y lo que yo veía en los dibujos de entonces era que había un mensaje individualista muy fuerte. Era como una suerte de Rambo solo en la selva defendiéndose de todas las amenazas que tenía esa selva. Y la sociedad, digamos, las comunidades esas no se defendían por sí solas, sino había una suerte de superhéroe que los defendía. Y entonces empecé a escribir cuentos infantiles con un mensaje distinto, con un mensaje de juntos somos más, y todo tuvo que ver con un tema de cargar en esos cuentos, en un lenguaje atractivo para los niños, de solidaridad, de valores, de otras cosas que no sean el modelo individualista. Me sorprende que, habiendo empezado a escribir cuentos, poemas, tuve la fortuna el fin de semana de que me mandaste algunos, poquitos, me hubiese gustado leer más. Me conmovió mucho El último grito, un cuento que tiene Augusto, El último grito, me conmovió, bueno. Me encantó. Me sorprende que habiendo escrito tanto y tantos años, nunca se te haya dado por editar un libro. Sí, en mi familia me alentaban a eso, y lo que pasa es que estuve como muy, muy atrapado en varias tareas. O sea, fui un hombre orquesta para bien y para mal, porque tempranamente llegué a la función judicial a los 30 años. Yo era el juez más joven de tribunales con la vuelta a la democracia. De todo ese grupo de gente que entró, a los 30 años ser un juez de familia era ser como muy pendejo para estar en esa función, en la cual estuve 7 años. Y tuve que aprender a ser juez. Entonces, en mi casa se ríen porque todavía se acuerdan del tiempo en que llevaba expedientes. Un día domingo los ponía en la cama y me ponía a seguir trabajando. O sea, no paraba de trabajar. Y desde antes de ser juez, yo desde 1980 que enseño, hasta hace muy poco,
en la Facultad de Derecho, en una materia práctica que tiene hoy se llama Destrezas 4. Bueno, pero era la práctica profesional, o sea, enseñar formación en competencias, cómo se hacen las cosas. Entonces, era facultad, el aprendizaje mío de ser juez, el no descuidar de tener mi despacho al día, todo eso. Después pasó que me cambiaron, me ofrecieron un cambio durante una intervención federal, por eso era como muy de prepo el desembarco mío ahí, como juez civil y comercial, donde estuve 3 años. Y a partir de ahí, el Consejo de la Magistratura de entonces, integré una terna de la cual fui elegido, y a los 40 años también era de los camaristas, posiblemente el más joven de ese tiempo, tenía 40 años. Y era una cámara civil y comercial que aprende casi todo, o sea, el espectro del derecho lo abarca casi completamente, por lo cual es el tribunal más importante después de una Corte Suprema de Justicia. Y en el medio, yo desde el 96 al 98 fui vicepresidente de la Asociación de Jueces, ya venía militando desde mucho tiempo atrás, desde el 84, y en el 98 fui electo presidente y estuve 4 periodos de 2 años como presidente de la asociación, lo cual me hizo ingresar a FAM y en la Federación Argentina de Jueces. Al poco tiempo se produce la crisis del 2001, desembarco, me designan, me dan distintas misiones, entre ellas participar representando a FAM en la mesa del diálogo argentino, que era pensar para reconstruir la justicia de Argentina en medio de ese caos. Y de ahí sale el proyecto que luego Garabano lo presenta como Justicia 2020 en el anterior gobierno, pero que en realidad mucha gente no sabe que fue un proyecto colectivo, construido por abogados, jueces, periodistas, curas, sectores políticos, gremiales, o sea, y de distintas vertientes. De ahí sale el proyecto Justicia 2020, que en definitiva hoy es el que va galopando, y creo que para bien, donde implica todo lo que es la oralización de los procesos. Yo reivindico este proyecto de que cambiemos el modo de litigar, o sea, este modo heredado, digamos, de un sistema hispano muy inquisitivo, muy restrictivo en realidad en muchos aspectos, que nunca cambió en la Argentina. O sea, cuando conseguimos, digamos, expulsar, por decirlo de alguna forma, el español y nos construimos como un país con la Constitución del 53, de 1853, bueno, el derecho no cambió. Seguimos con todo el bagaje de las normas hispanas, las instituciones hispanas, con el cabildo, con todo. Y esa impronta no cambió y siguió en el siglo XX. O sea, nos atravesó prácticamente casi el total del siglo XX, sobre todo en materia penal fue muy notorio porque seguíamos con un proceso inquisitivo que empezó progresivamente a ir cambiando hacia lo que hoy se conoce como proceso acusatorio, donde hay una clara división entre lo que es el rol del fiscal, el rol del juez como no parte en el proceso, o sea, imparcial, y el rol del acusado o imputado con la ayuda de su defensa. Ni hablar ahora que se vienen también los juicios por jurado, ¿no? Hay como todo un cambio y un avance muy importante. Va a ser un día, un cambio. En todo esto también tuvo mucho que ver esta revolución, que yo les digo, la equiparo a la revolución industrial, que significa la informatización. Yo la vi a tiempo, en esas, digamos, momentos iluminados que tenés, y en Tucumán el primer proyecto de informatización del Poder Judicial lo desarrollé con asistencia a la Corte. Yo hasta el día de hoy de informática cero,
pero yo sí sé de proceso. Claro, de la agilización del proceso. Claro, yo sí sé de proceso. Y entonces, después de cambiar con el tercer ingeniero, nos entendimos y salió la primera base de datos. Volviendo al tema de la escritura, básicamente, pensaba cuando leía El último grito que estabas en tribunales. Vos te situás en tribunales ante un reclamo, en este caso de pueblos originarios, un reclamo de justicia. ¿Cuánto tomaste de la vida cotidiana, del trabajo dentro de la justicia para tus cuentos y para tus poemas? A ver, tomé por partes las cuestiones que me interesaban, como esta, por ejemplo, que se ve reflejado en este último grito. Es una estructura cortasiana, digo yo, porque tomo la dimensión espacio y la dimensión tiempo. Hay dos relatos en uno, donde cada relato podría ser independiente, pero como en un rompecabezas, que es lo que hizo destacado al extraordinario Cortázar en su tiempo, digamos, del tener relatos que como un rompecabezas vos vas construyendo tu propia historia, es lo que utilizo en este texto, donde hay un relato que es la protesta de los pueblos originarios, con un viaje que los hacía por entonces de cabalgatas a la montaña, ese fantástico lugar que es Ancajuli, y donde, bueno, establezco este parangón y enlazo este tema de por qué son ignorados los pueblos originarios y por qué menos leyes y más entendimiento de otras culturas, el ver a tu prójimo, como es en este caso, ¿sí? De eso se trata El último grito, y me alegra que te haya gustado. Me encantó y lo recomiendo. Los otros dos poemas que leí también, La moneda y el otro se llama De teclados y esperanzas, que también me gustaron un montón. Cada uno tiene su historia distinta. Cada uno tiene su historia distinta. No hay poema, no hay relato que no tenga una historia. En el caso de Teclados y Esperanzas tuvo que ver, es un homenaje de despedida a un querido primo hermano, a Miguel Ángel Estrella, que fue probablemente, junto con Mercedes Sosa, los mayores expositores que dio la música de Tucumán. Él era un gran concertista, creador de la Fundación Música Esperanza, no solo en Argentina, sino en el mundo, que hay varias filiales de Música Esperanza, que se trata de ir a los lugares donde está la gente que el resto de la gente no quiere mirar, a las barriadas pobres, donde acá en Tucumán llegamos a tener 3 talleres, uno en los valles para vincularnos con los pueblos originarios y otro en 2 barriadas pero muy pobres de Tucumán. Uno el barrio El Sifón, el otro el barrio La Bombilla o Juan 23, que es el nombre dado a esos barrios, donde tenemos talleres de música para que jóvenes y niños tengan una mirada distinta, ¿no? Actualmente y durante muchos años se desatendió la parte institucional de Música Esperanza, y por un pedido de mi primo antes de su fallecimiento, que ha acaecido el 7 de abril del año pasado,
mientras estaba en la Casa Argentina en París, me pidió que me encargue de reflotar Música Esperanza. Y por suerte hace unos días tuvimos acá en este lugar donde estoy sentado una asamblea en la que se dio el primer paso, y creo que el 3 de junio vamos a tener ya autoridades electas con una lista única y de vuelta a trabajar en los talleres musicales. Me quedé pensando si habías elegido algún poema o algún cuento corto para compartir con nosotros hoy. Hay un poema que se llama Tres Arcanos, o sea, tres misterios. Uh-huh. Y está dedicado, obviamente, te vas a dar cuenta sola, a un gran amor que hasta ahora me acompaña y está a mi lado. Comienzo con una breve prefacio, una cita que dice: la soledad me sirve para amarte y solo acoge lo que por ti pasa. Eso es una frase de María Elena Walsh. Tres arcanos. Vamos por el primero. Si me das una forma, ella es tu forma, lo así moldeado te pertenece. Soy harina en tus manos de amante, amasas con ellas hogazas de recuerdos, y comiendo de ese pan de ausencia, rescato en los túneles de la memoria, con los párpados cerrados, tu gracia primera. Número 2. Abarcado por tu afecto, el resto del día es nada, y el lecho la línea final, donde se agotan las fronteras. El tiempo y el espacio dejan de ser, pues no eres tiempo y tampoco espacio. Eres el rito que les da significado. 3. Para caminar en el jardín de las locuras buenas no es necesario entender la dimensión. Solo es preciso dejarme penetrar por tu amor, rendir mi cuerpo dejando el alma a tu merced, hundir mi pecho en tu desnudez, tu espada de pasión. Si no lo sabes, mujer, desierto de tu presencia, yo soy tuyo y tú eres todo. Me gustó mucho, los compartí yo ya, el cuento que me mandaste ya lo compartí, se lo di a leer ahí a gente que sé que siempre está ávida de leer algo nuevo. Y Augusto, la verdad es que vas a tener que ponerte a editar libros, es así, vas a tener que hacer una compilación, una selección exhaustiva. ¿Tenés algún otro para leernos? Bueno, ¿qué otro te mandé? No recuerdo. Me mandaste esos tres, La moneda, de Teclados y Esperanzas. Bueno, La moneda te cuento que tuvo que ver con mi clara, digamos, más que admiración, sentido de pertenencia a la persona que es Serrat. Ajá. Y él en uno de sus discos, en Tarrés casualmente, habla de estas dualidades. ¿Por qué? Porque tenemos dos personas siempre, no somos enteramente iguales. Así como podés ser vos un día una mujer enojada y otro día una mujer encantadora, esas dos mujeres conviven en vos. Y entonces son circunstancias las que te van cambiando o llevando por otros caminos. Entonces en Tarrés está eso, esa dualidad que tenemos y que convive dentro de cada persona. Y le llamo La moneda porque son como efectivamente inseparables una de las dos caras de la moneda. ¿Sos autodidacta o en algún momento hiciste algún curso, algún taller de escritura? Creo que en poco tiempo voy a comenzar con talleres, pero hasta aquí un autodidacta. Te diría que mi fuente fue aprender a leer desde muy niño y forzadamente, lo cual no es lo ideal. Mi padre en ese tiempo era periodista del diario de la universidad y además bibliotecario, y un devorador de libros. Y entonces, ¿qué me imponía como misión? Leer el diario La Gaceta, el diario local.
y yo me aburría muchísimo, pero me exigía la lectura. Pero esa lectura en el tiempo me aportó a hacer sinapsis correctas, a la construcción de frases, a un mejoramiento de mi lenguaje. Yo de niño no lo sabía, tenía una bronca bárbara, pero tenía que hacerlo. Y bueno, en el tiempo te diría que fue una semilla que germinó. Y cuando yo te dije, es que entré tardíamente, fue mi cable a tierra. Era tanto el estrés o distrés en realidad, que sería como más preciso, cuando llego a juez, tan joven, tenía que tener un canal de escape para expresarme de otra forma que no sea el expediente judicial, que no sean las sentencias. Y entonces comienzo a escribir. Cuando llegan los hijos, me dediqué ese tiempo a la escritura de cuentos infantiles, que son, la verdad, de las cosas más hermosas que he escrito en mi vida. Y sí, creo que acá, y porque ya tengo nietos, me parece que los tengo que escribir, porque todos son relatos verbales, que los tengo que volcar en el papel. Y que lo conozcan, que lo disfruten o aprovechen si pueden otros niños, ¿no? La otra vez me decía alguien que escribe muchísimo, que es mentira eso de que voy caminando, me viene la idea, la inspiración, listo, me siento y le escribo, que a veces son horas y arduas de encontrar las palabras precisas, darle vuelta a la historia. ¿Te pasaba eso? ¿O escribir algo y después ya cambiarlo? Sí. Y como que reafirmé esa idea. Yo tuve, así como Miguel Ángel fue un talentoso intérprete de piano, conocido, que tocó en los 5 continentes, un hombre muy reconocido en Europa, no solo en Argentina, en Europa especialmente. Su hermano Jorge, un querido primo, ya los dos han partido, es un hombre que, además de ser un filósofo dedicado, digamos, a la filosofía de la ciencia, además escribía relatos. Y yo digo, qué interesante forma de contar la vida. Y entonces empecé a escribir mis propios relatos de experiencias que solamente circulan en los medios, en mis grupos de amigos, de amigas, en fin, o de colegas de la facultad, por ahí. Y te diría que en general tienen una aceptación y me dicen lo mismo que vos: che, ¿cuándo vas a publicar esto? Y bueno, pronto. Esa es la novedad. Augusto, ¿alguna reflexión final que nos quieras dejar, que quieras compartir con nosotras y nosotros? Una reflexión final. A ver, creo que debe haber muchas mujeres u hombres que les gustaría escribir, es como que se sientan y no terminan de arrancar. Y entonces yo les quiero dar una sugerencia, nunca doy consejo, pero sí una sugerencia: escriban sobre lo que conocen. Escribir sobre lo que uno conoce te facilita caminar por esos senderos. Escribir sobre lo que conoce. Respeta reglas básicas de la escritura, tanto en prosa como en verso. Y cuando escribas con estructuras más complejas, bueno, aceptar las reglas del juego. Por ejemplo, en el caso mío, que un día se me dio por escribir haikus, esta, digamos, estructura japonesa que tiene un código matemático donde tenés 7 arriba, 5 en el medio, 7 abajo nuevamente, y que es, digamos, lindo porque es como un desafío, o sea, de armar la valija y cuando no te entran las cosas, ver cómo reacomodarla para que calcen. Algo así parecido es un haikus. Benedetti tiene unos haikus muy interesantes, tiene un libro escrito sobre haikus. 2, escuchar tus influencias. En el caso mío, bueno, sin duda, Neruda, Benedetti fueron referencias, y acá de nuestros autores locales, Borges tiene unos poemas apasionantes y tan precisamente escritos
que bueno, Cortázar, sobre todo en el último libro que se dictó de él, tiene un conjunto de poemas que es como una espada que te atraviesa el cuerpo sin dañarte. O sea, te emociona. Quiero agradecerte infinitamente, Augusto. Para mí ha sido un placer no solo leerte, sino ahora escucharte, y vendrá una segunda entrega, seguramente, una segunda entrevista. Cuando vos quieras, Vero, y no hace falta decirte que esta tarea que estás llevando a cabo es hermosa, digna de ser escuchada.